Buenos días, estudiantes de grado quinto A y quinto B. Good morning, students. Bienvenidos a su clase virtual por medio de YouTube. Recuerden que esta clase es grabada posteriormente a la clase que tuvimos el día 24 de abril para los estudiantes que no pudieron estar en dicha clase. ¿Listo? Es necesario pues que ustedes la vean para que entiendan los conceptos. Entonces recuerden que debemos sacarle sus útiles escolares y sus cuadernos para tomar nota de absolutamente todo que se presente en la pantalla. Entonces el día de hoy vamos a ver Identify Time Expression, que es el goal del día de hoy, para la clase del día 24 de abril del 2020. Si recuerdan el video anterior en donde nosotros, el video que yo realicé para que ustedes de una u otra manera presentaran el primer taller del segundo periodo, estábamos hablando de las horas, ¿cierto? De cómo interpretar un reloj analógico. Pero resulta que muchas veces estas horas no son suficientes para esclarecer, digamos, un momento establecido en el día. Muchas veces nosotros no utilizamos como tal una hora, sino que utilizamos diferentes expresiones del tiempo, ¿cierto? A lo que se le conoce en inglés como time expression. Entonces esa expresión es lo que vamos a ver el día de hoy. Todas aquellas expresiones en las cuales no necesariamente tenemos que hablar de una hora en específico, sino también de otros momentos del día en los cuales no se utiliza una hora. ¿Listo? Les recuerdo que deben estar tomando nota en sus cuadernos. Ya debieron haber copiado el goal y el for you. Perdón, el goal, porque for you pues no hay. Y la fecha del día de hoy. ¿Listo? Bien. Como título vamos a escribir Time Expression, in, on, at. Si usted prefiere puede darle pausa al video para que pueda copiar tranquilamente sin ningún afán. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos como referencia las tres principales expresiones de tiempo que son in, on, at. Estas tres expresiones de tiempo, si ustedes las buscan en sus diccionarios de inglés, español, español, inglés, van a encontrar que cada una de las tres expresiones contiene un sinnúmero de significados, ¿sí? Tanto in como on y tanto at también tienen muchos significados. Por ejemplo, on, si nos referimos a on, puede significar sobre, ¿sí? Que algo está sobre algo. Podemos también utilizarlo para la interjección de prender o apagar, ¿cierto? Turn on, turn off, ¿cierto? O in, de primera in, pues, también podemos usarla para en o dentro de algo, ¿cierto? Entonces, en este sentido, pues no debemos confundirnos con esas otras expresiones, sino que vamos a establecernos principalmente para que sean expresiones del tiempo. Entonces, empezamos con la primera, use of in. Entonces, el primer uso que nosotros le encontramos para el in son las partes del día. Recuerden que hay tres partes del día. La primera parte del día, morning, que es mañana, afternoon, que es evening, afternoon, que es tarde, and evening, que es noche, ¿cierto? Entonces, iniciamos con morning, morning que es mañana, que es la primera parte del día, que va desde las 6 de la mañana hasta las 11:59 de la mañana, ¿listo? Entonces, normalmente el in, para utilizarlo en las partes del día, mencionamos que se utiliza para mencionar en qué momento sucede la acción. Por ejemplo, aquí estamos hablando de get up, ¿cierto? De la acción get up. I get up in the morning. ¿Cuándo sucede la acción? En la mañana. Entonces, utilizamos el in para mencionar en qué momento del día sucede la acción, ¿sí? En este caso, I get up in the morning. Yo me despierto en la mañana. Lo mismo sucede en el segundo ejemplo. I drink coffee. ¿Cuándo bebemos café? ¿Cuándo you drink coffee? En la mañana. In the morning, I drink coffee. ¿Listo? Bien. Vamos con la segunda parte del día, que es afternoon. ¿Listo? Vamos a dejar ahí la hoja separadita para que puedan verla bastante bien. Uy, esto se me bajó un poquito. Dale un segundo, ya lo cuadro acá. Bien. Ok, listo. Entonces, ahí, perfecto. Listo. Entonces, de igual manera sucede como con la mañana, sucede con la tarde. Cuando suceden las acciones, entonces utilizamos el link para mencionar cuándo suceden las acciones. Entonces, en el primer ejemplo, I play soccer. When you play soccer, in the afternoon. Cuando tú juegas fútbol, en la tarde. ¿Sí? In the afternoon, I play soccer. ¿Listo? Recuerden que deben estar tomando nota en sus cuadernos.
Si quieren pueden hacer pausa para que puedan tomar nota más tranquilamente. En el segundo ejemplo sucede exactamente lo mismo. I do my homework. When I do my homework, in the afternoon. ¿Cuándo hago mi tarea? En la tarde. In the afternoon, I do my homework. ¿Sí? En la tarde, yo hago mi tarea. ¿Listo? Sucede exactamente lo mismo que por la mañana que por la tarde. Bien. Recuerden que el in se utiliza para mencionar una parte del día que sucede la acción. Y por último tenemos evening. Evening sucede lo mismo que los dos ejemplos anteriores. Entonces, tenemos in the evening I take a shower. When you take a shower, in the evening. ¿Cuándo tomas una ducha? En la noche. In the evening I take a shower. En la noche yo tomo una ducha. ¿Cierto? De la misma manera sucede en el segundo ejemplo. I watch TV. When you watch TV, in the evening. In the evening I watch TV. En la noche yo veo televisión. ¿Sí? Entonces, el in se utiliza principalmente para mencionar cuándo suceden todas estas acciones, ¿sí? Cuando te toman la ducha, cuando ves televisión, cuando juegas fútbol, cuando haces tu tarea, si es en la mañana, en la tarde o en la noche. Ok, very good. Listo. El segundo uso que tiene el in, además de las partes del día, es para mencionar years, months and seasons. ¿Listo? No solo mencionamos las partes del día, sino también mencionamos de pronto las partes del año. ¿Listo? Years, que es años, months and seasons. How do you say years in Spanish? Bueno, ahí ya lo vieron. Years in Spanish es años. Months in Spanish is meses. And seasons in Spanish es temporadas. Entonces las 4 temporadas del año, las 4 estaciones del año, que son primavera, spring, verano, summer, invierno, winter, and otoño, autumn. ¿Listo? Bien, entonces empezamos con los años. Years. El uso de los años es principalmente denotado hacia las situaciones que suceden antes de y después de. Antes del presente y después del presente. ¿Sí? Para mencionar un año en específico de cuándo sucede algo. Por ejemplo, in the first example, en el primer ejemplo, mencionamos I was born in 1992. Yo nací en 1992. Es decir, que esa situación o ese evento o ese hecho sucedió antes del presente que estamos en ese momento. ¿Sí? Antes. De igual manera sucede para las situaciones que vienen ya después. ¿Sí? For example, the next World FIFA Cup will be in 2022 o 2022. ¿Sí? Entonces hablamos de que las acciones que suceden antes y las acciones que suceden en un futuro, las situaciones que suceden en un pasado y las que sucederán en un futuro. ¿Sí? La siguiente Copa de la FIFA será en el 2022 y yo nací en 1992. En este caso estamos refiriendo a dos situaciones en años específicos, ya sea en el pasado o ya sea en el futuro. ¿Listo? Debemos tener en cuenta eso. Que siempre vamos a hablar de cuando hablamos de un año en específico, hablamos de in. ¿Listo? Ahora en meses. En meses sucede exactamente lo mismo. Cuando nosotros hablamos de algo o de un evento o de un hecho que sucede en un mes específico, utilizamos in. ¿Listo? Utilizamos in. For example, in December I sometimes go to the beach. En diciembre, a veces, puede ser que sí, puede ser que no, yo voy a la playa. ¿Sí? Pero puede ser en cualquier mes. Puede ser en octubre, puede ser en May, puede ser en January. ¿Sí? Pero siempre es necesario colocar el in para mencionar de qué mes estamos hablando o de qué temporada del año estamos hablando. En el segundo ejemplo ocurre exactamente lo mismo. In June, we start school again. ¿Sí? In June, we start school again. En junio, nosotros comenzamos colegio de nuevo. ¿Listo? En junio, nosotros comenzamos colegio
De nuevo, estamos hablando de un evento que va a suceder, puede ser que sí, puede ser que no, pero establecemos el in para mencionar en qué mes posiblemente, puede ser que sí, puede ser que no, suceda esa situación, ¿sí? In December, I sometimes go to the beach. In June, we start school again. Puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo de cómo continúe esta emergencia sanitaria. ¿Listo? Entonces, al igual que pasa con los años, también pasa con los meses que establecemos ya sea un año en específico o un mes en específico o una parte del día en específico, como lo habíamos visto anteriormente. Y por último tenemos el último uso del in, lo tenemos para las seasons, las temporadas, ¿sí? Entonces, de igual manera sucede. Cuando sucede un hecho, un acto, un suceso, una situación, utilizamos el in para enfatizar cuándo sucede esa acción. For example, the trees have no leaves. Los árboles no tienen hojas. ¿Cuándo sucede eso? In autumn, ¿sí? In autumn, en otoño. En otoño los árboles no tienen hojas. O el otro ejemplo, in winter I wear a big sweater. En invierno yo visto un gran suéter, ¿sí? Especificamos que el uso del in se enfatiza en mencionar cuándo sucede una acción, ¿sí? Ya sea en una temporada en específico, en un mes en específico, en un año en específico o en una parte de día en específico. ¿Listo? Bien. Ahora vamos con el on. ¿Listo? Vamos a ir con el on. Pero pues antes debemos tener en cuenta que ya dejamos el in y ahora vamos con el on. Hay que establecer cierta diferenciación entre in y on. ¿Listo? ¿Por qué? Porque muchas veces los logramos confundir. Nos confundimos en los usos entre in y on. ¿Listo? Bien. Nosotros hablamos del in para mencionar partes del día y partes del año. Pero el on lo utilizamos principalmente para los días. Para los días. Los días nosotros los utilizamos con el on. ¿Listo? Bien. Entonces, por ejemplo, days of week. On Friday, I have English class. El viernes yo tengo clase de inglés. No estoy hablando de otra cosa que no sea un día en específico. Al hablar nosotros de un día en específico, de un día, no de una parte del día, porque parte del día utilizamos in, sino de un día en específico hablamos con el on. ¿Listo? Hablamos también de fechas importantes, de días importantes, como por ejemplo, on Easter Day, I eat chocolates. En día de Pascua, yo como chocolates, ¿sí? De igual manera estamos hablando de un día en específico, de una fecha importante. Establecemos que un día del año comemos chocolates y para mencionar ese día del año utilizamos el on, ¿sí? Y por último, un día en específico. Un día en específico, qué mejor día en específico o qué mejor ejemplo que mencionar nuestro cumpleaños. On my birthday, I eat cake. En mi cumpleaños, yo como pastel, ¿cierto? Es un día en el año específico que utilizamos el on para establecer su uso y para establecer en qué época es, ¿sí? Estamos hablando de un día en específico del año, ¿sí? Ya sea como tal, un día de la semana, un día celebridad o un día en específico. ¿Listo? Bien, chicos, vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Esto fue lo que nosotros vimos en clase virtual. No vamos a ver más, pues para que no nos adelantemos y vayamos todos a la par. Recuerden que deben tomar nota. Recuerden que cualquier pregunta me la pueden hacer por Classroom, en el English Blog o preguntarle a sus directoras de cursos que ellas tienen ya toda la información. ¿Listo? Bien, chicos, entonces nos vemos en otra ocasión. Espero que tengan una excelente semana. Have a nice week. Y nos vemos ya sea en clase virtual o por medio de estos videos. ¿Ok? Ok, chicos. Bye bye. See you later. Nice.